Por eso es que me puse a dar cursos a partir del año 2012 y con la doctora Isabel Barreto de Humanidades empezamos a dictar Sí. estos cursos. ¿Y de qué se trata tu curso, Enrique? Bueno, estos cursos, como tú has venido también, Alan, cuando te hemos llamado, este curso comenzó en el año 2012 con el objetivo de formar mínimamente a personas interesadas en la genealogía, es decir, alguien que comience en sus primeras lides en esta disciplina y no sabe para dónde agarrar. Le llega una partida del registro civil o de una parroquia y no sabe cómo leerla. ¿Qué quiere decir esta abreviatura? ¿Qué quiere decir este término en latín subcondición? Se Claro. bautizó subcondición. Bueno, todos esos temas que nadie nace sabiendo y no hay una escuela para genealogistas, ¿verdad? Cada uno viene con la genealogía desde su casa, o sea, somos todos autodidactas, por lo menos los de mi generación. Hoy en día hay universidades Hace muy poco. en Brigamián hace poco, pero bueno, hoy hay posibilidades en otros países, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en España, bueno, ahora también desde Córdoba hay una escuela de genealogía que saludamos con mucho afecto, ¿no? Pero bueno, en general son universidades o escuelas aisladas. No tenemos una orgánica universitaria estatal que promueva estos estudios. Esa es la realidad. Bueno, entonces dije, a falta de esta carencia voy a tratar de emular a Ápola. Por supuesto no le llegó ni a los talones, ¿no? Pero bueno, con el legado de Apoland dije voy a hacer cátedra desde mi casa. Y desde mi casa monté esta escuela de genealogía donde mis alumnos venían los sábados hasta que la pandemia nos visitó en el Sí. 2020. Entonces no los pude recibir más en mi casa y hoy en día llegó para quedarse esta modalidad, este virtualismo que nos acerca por un lado y nos aleja en otros, Sí. pero vamos a tomar lo positivo. Hoy en día puedo tener alumnos que viven en el interior de nuestro país o en algún lugar alejado de la misma ciudad que no puedan trasladarse un sábado, o alguien que está enfermo y bueno, dice, no, hoy hace frío y no me puedo movilizar, estoy enfermo y lo miro desde la cama. Bueno, yo hoy dicto las clases por Zoom. Tengo alumnos de otros países y el primer año abarca más que nada toda una parte general, desde la historia de la genealogía, la evolución de la genealogía en el mundo, en Europa, en América, en el Río de la Plata y en Uruguay. Después tengo un segundo módulo que hablo sobre el origen de los nombres y de los apellidos. ¿Por qué nos llamamos de esta manera? Y les hago un ejercicio lúdico para probarles cómo el apellido no deja de ser una ficción jurídica. Ficción ¿Y por jurídica. qué digo esto? Una ficción jurídica, ¿sí? Porque nos tenemos que llamar de una determinada manera. Pero, ¿qué hace que tu apellido materno tenga prelación sobre los 800 o miles que Claro. tenés de todos tus ancestros y vos te recibiste el ADN de ellos? Bueno, ¿por qué nos llamamos, ¿verdad? Ese apellido que viene del latín apelare, que quiere decir llamar. ¿Por qué nos llamamos, o mejor dicho, nos llaman con uno solo? Bueno, todo eso también. ¿Por qué antes nuestros ancestros, como el gobernador criollo Hernandarias, tenía sus apellidos que diferían de los de su padre y de los de su madre? Claro. O sea, no llevaba ni el apellido paterno ni el materno, sino que había resucitado aquí en América y en Asunción el apellido de su bisabuelo paterno, que era Arias de Cabrera, un extremeño que nunca pisó América. Bueno, entonces, todo ese sistema de la onomástica y toda la onomatología la damos en ese segundo módulo.
Después tengo un tercer y cuarto módulo dedicado a fuentes genealógicas. Presentamos una clasificación de fuentes, ¿verdad? Desde las fuentes civiles, las parroquiales, las notariales, las militares, en fin, toda una variedad, un cúmulo enorme de fuentes y nos concentramos en el curso en 4. Yo hago mucho énfasis en las fuentes más democráticas. En primer lugar, el registro civil. Sí. En Uruguay, en Argentina, en el mundo. Los registros eclesiásticos, quiere decir todo lo que sigue al registro civil, hacia atrás. Después hago énfasis en los censos y en los testamentos, porque no me da, porque puedo hablar de fuentes todo el año, pero bueno, tengo que seguir con otras temáticas. Dejamos fuentes y pasamos inmediatamente a otro módulo que es la genealogía de nuestros ancestros indígenas, ¿no? Es decir, ¿quiénes pueden tener genealogía indígena hoy? Acá salta el tema del ADN, lo que tú hoy decías. Bueno, cómo desde el hoy estamos reescribiendo nuestra historia. Cómo hay estudios, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades sobre ADN mitocondrial. Hay linajes indígenas, hay poblaciones estudiadas. Por ejemplo, Villa Soriano, hay un trabajo muy bueno de la doctora Isabel Barreto sobre biodemografía, con los principales linajes indígenas de Villa Soriano en el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, dejamos a nuestros ancestros indígenas y pasamos a otro módulo que es el aporte africano. Ah, qué bueno. Mira. Exactamente, saber que la esclavitud acá llegó con la colonia portuguesa, ¿verdad? Bueno, ¿dónde fueron a parar esos esclavos? Ya vimos cómo del Real Campo de Bloqueo muchos se pasaban y el censo, por ejemplo, de 1778 del Real de San Carlos, que de esto nadie lo habla, yo lo digo siempre en mis clases, el 64% del Real de San Carlos eran africanos, eran ex esclavos portugueses. Bueno, y esa gente, obviamente que no se fue de Uruguay, Claro. de la bandera, quedó ahí. O sea, forma parte de la demografía actual. Cuando uno dice, bueno, pero y en el Real casi no hay negros. Bueno, sí, pero vayan haciendo genealogía. Remóntense 7, 8 generaciones hacia atrás, ¿no? Y siempre nos vamos a topar en línea femenina, como te decía, con alguna antepasada india o tal vez negra, porque nuestras antepasadas femeninas son las de la tierra. O sea, es mucho más probable tener una ancestría indígena o negra por línea femenina que por línea paterna, porque era el hombre el que venía en barco. En general venía solo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco nuestra historia demográfica que es común en toda América. Digo, Sí. acá no estamos hablando de que el Uruguay es una isla. El Uruguay lo que sufrió fue un aluvión inmigratorio que lo que se dio a la postre fue una sustitución de población. O sea, los 70.000 personas originarias en 1830 se transformaron en menos de 80 años, en 1908, en 1.000.000. O sea, lo que hubo fue un aluvión inmigratorio y una sustitución de población. ¿Italianos? ¿Verdad? ¿Eran italianos y españoles? Mayormente españoles, italianos, franceses, ingleses, alemanes, y más hacia fines del siglo XIX comenzaron a llegar, sobre todo en el XX, libaneses, armenios, lituanos, griegos, o sea, de toda la Europa. Sí. Incluso tanto los libaneses, los sirios como los armenios, o sea, lo mismo que para la Argentina. Bueno, nosotros también recibimos ese gran aluvión inmigratorio porque había que llenar un Claro. país que nació vacío, nació débil, nació sin límites. Debe ser el único país en el mundo que nació sin límites. No podíamos fijar los límites con el Brasil, porque estábamos en una guerra y el emperador nos concedió en 1828 nuestra independencia. Esa es la verdadera historia.
Es una concesión del emperador. Mira vos. Ni reniego que nuestros antepasados, nuestros patriotas, lucharon y se lo ganaron, pero jurídicamente es una concesión, Claro. con la monarquía británica atrás, ¿no? Con los intereses británicos creados. Bueno, Enrique, entonces hicimos un repaso de los módulos de tu curso que vos actualmente seguís dando. Perdón, lo Sí, que me faltó fueron los dos últimos módulos. sí, Terminé con los africanos, después pasamos a la inmigración, que es toda esta evolución que es posterior a 1830, y por último termino con genealogía en el siglo XXI, nuevos métodos de gestación humana y precisamente toda la temática del ADN, o sea, claro, la claro. genealogía genética, que es la disciplina más en boga actualmente. Y ha venido no solamente para reforzar los estudios genealógicos, sino en muchos casos para tirar abajo muchos árboles genealógicos que ya los teníamos muy bien armados y prolijamente Sí, estructurados. Bueno, y a más de uno, y me incluyo, la estantería se le vino abajo en más de un caso. pero bueno, lo importante es llegar a la verdad, lo más que se pueda, ¿no? Porque vos Exactamente, dijiste una vez que es imposible para nosotros saber qué pasó en el lecho de nuestros antepasados. Esa frase me quedó. totalmente. ¿Qué sabemos nosotros de la vida de nuestros ancestros? ¿Qué pasó en cada lecho matrimonial? Es imposible saber. Por eso, y obviamente uno se tiene que basar en fuentes, ¿no? Para la reconstrucción genealógica uno se basa en fuentes. Sí, Pero esas fuentes también pueden adolecer de veracidad. Entonces, nosotros hoy hacemos una reconstrucción jurídica de nuestra genealogía, que no necesariamente es nuestra verdad biológica. Eso claro. yo lo trato en un trabajo mío que se llama verdad documental versus verdad genealógica, ¿no? O verdad biológica. Yo no recuerdo ahora, está publicado en la revista del instituto, creo que es la número 36. Es una disertación que di en los 40 años cuando las sextas jornadas uruguayas de genealogía, donde presento tres casos, ¿no? Tres casos con ayuda del ADN. Un caso de mitocondrial que confirma una ancestría indígena en mi árbol. Otro caso de genealogía que no podía avanzar documentalmente y con un test autosómico no mío, sino de una pariente lejana, pude dar con una coincidencia genética en el sur de Francia que me permitió determinar quién era el padre biológico de una de mis tatarabuelas, por Wow, ejemplo, ¿no? Eso fue impresionante. gracias a un ADN. Y el último caso que presento es el que a nadie le gusta, que es un NPE, lo que se conoce en la doctrina como non-paternal event, o sea, una paternidad mal atribuida. Claro. Bueno, tuve, no sé si la desgracia, llamo de este término porque después de 30 años de haber hecho toda la línea patrilineal, que te venga, ¿verdad? Un test y que te la tire abajo no es nada grato, sobre todo para quienes hacemos genealogía, ¿no? Pero bueno, esto es borrón y cuenta nuevo, hay que empezar nuevamente. Sí, como te. Esa es la última parte del curso que doy en módulos en un año. Después tengo segundo año, tengo tercero y tengo cuarto, pero casi todos o la inmensa mayoría asisten al primer año. Según el interés que demuestren, tengo un segundo año que es Historia Nacional del Uruguay vista desde la genealogía, o sea, tomo varios capítulos de la historia nacional y los analizo desde la genealogía. Por ejemplo, ¿quiénes son las familias lusocolonienses que se quedaron acá? Sí, Bueno, ¿quién lo sabe? O las familias canarias. ¿Cuáles son las típicas familias canarias que hay hasta el día de hoy? Después tengo un tercer año donde doy talleres genealógicos, es el alumno el que tiene que buscar material y ahí trabajamos sobre bigamia, o sea, sobre diferentes temas, ¿no? Todo lo relativo a
matrimonio, por ejemplo, cómo se celebraba, el tema de las dispensas, la consanguinidad, las filiaciones naturales, en fin. Cada clase es una temática diferente donde los alumnos tienen que buscar material, o sea, ahí ya hay un trabajo de campo. Claro. Y el último año, que es donde tú has venido, es el taller de oralidad y de escritura, donde tienen que plasmar sus conocimientos en una monografía y en una disertación oral para los demás alumnos, ¿no? O sea, primero entre nosotros y después una disertación oral el que la quiera dar en una sesión mensual del Instituto de Estudios Genealógicos Uruguay. En suma, 4 años placenteros para mí, supongo que para muchos, si no, no me hubieran seguido hasta el final, y donde en el último año hago una invitación a otros panelistas, como en tu caso, Alan, que nos has venido más de una vez para hablar de genealogía en el Paraguay, u otros colegas que han hablado de genealogía en Canarias, en Córdoba, o de el Archivo de la Nación de Buenos Aires o de España, en fin, sobre diferentes temáticas. Eso Excelente. es lo que abordo en estos 4 años. Excelente. Muy, Y el curso es libre, ¿no? Es decir, puede venir cualquiera, no se necesitan conocimientos previos. buenísimo. Muy, muy completo.